Bueno, pues seguimos. Antes de saludar a Daniel Campo, como les decía, que está con nosotros, secretario general del PSOE de Linares y candidato a la alcaldía por el Partido Socialista para las próximas elecciones municipales, quiero agradecer aquí públicamente al Colegio Salesiano San Agustín la distinción que ha tenido, no solamente para este medio, sino para todos los medios de comunicación locales, en conmemoración de San Francisco de Sales, el patrón de los periodistas. Una rueda de prensa en la que, bueno, uno a uno, todos los medios de prensa escrita, radio, televisión y prensa digital, fuimos galardonados con este distintivo, que agradecemos enormemente a la directiva, a la comunidad salesiana, Colegio San Agustín. Enormemente agradecidos. Señor Campo, buenas tardes. Muy buenas tardes y felicidades por el reconocimiento. Muchísimas gracias. Mucho reconocimiento. Muchísimas gracias. Justamente merecido, por qué no decirlo. Claro que sí. A todos los medios de comunicación y a vosotros especialmente. Felicidades, felicidades. Como decíamos, bueno, cuando yo era chico yo iba a ver iba yo con mi madre porque iban todas las vecinas, las casas del futuro matrimonio, ¿no?, que estaba a punto de casarse, y por entonces se decía que las casas se ponían a vista, y poner las casas a vista es que iban todas las vecinas pues a ver las casas donde iban a vivir la pareja, futuro matrimonio, y allí pues se enseñaban todo, absolutamente todo, ¿no? En cajones, ropa interior, entonces, eso es una tradición. Sí, sí, Tú eras muy joven, no sé si lo has vivido, pero quizá te lo han Lo contado. he visto. Lo has visto, y yo iba de pequeñito y venga, vamos a ver la ropa interior a la novia y al novio los calzoncillos, todas esas cosas. Eso se llevaba. Bueno, no tiene nada que ver, pero ayer el PSOE abrió su casa oficialmente porque se reabría la sede del PSOE, que nosotros ya hemos tenido oportunidad de conocer después de la reforma que se le hizo, pero ayer de forma oficial se reinauguraba. Hay también de imágenes de la sede del PSOE, ya la fachada exterior luce de distinta manera como lo hacía antes, y el interior pues da, por qué no decirlo, da gusto entrar, ¿no? Se nota que hay un ambiente distinto, mucha amplitud, y hecha una casa pues para lo que es realmente, ¿no?, que debe ser un punto de encuentro de la militancia del Partido Socialista. Ayer vinieron autoridades políticas, máximos dirigentes del PSOE, entre ellos la presidenta del PSOE andaluz, como es Micaela Navarro, ahí saludando al resto de la militancia, hubo diputados y la presencia de altos cargos del PSOE a nivel nacional. Así que enhorabuena y felicidades. Pues enhorabuena, tal y como decía al principio, cuando se ponía la casa vista aparecían todos los mejores muebles y también las mejores ropas, y efectivamente nosotros mostramos ayer una sala que tú conocías ya por la rueda de prensa, amplia, renovada, una sede también, una casa del pueblo para todos los vecinos y vecinas de Linares, amplia, renovada, y sobre todo también con los trapos limpios, como veías tú en los cajones, dentro de aquellas visitas que hacías a las casas de las novias y novios. Sí, señor. Ahí está la fotografía de familia, obligados por los reporteros gráficos a salir fuera para hacer la fotografía y captar las imágenes ante la fachada. Hombre, decir, habrá un antes y un después en el PSOE después de la reinauguración de esa casa. Bueno, pues invita a que la militancia vaya, ¿no? Bueno, en realidad... Más comodidad, más, y supongo que habrá mucha más actividad ahora en realidad, la Casa del Pueblo. En la Casa del Pueblo hay muchísima más actividad, no desde ahora, desde la inauguración, sino desde hace ya algunos meses. Recordarás que después del 19 de noviembre del año 2017, con la renovación de la Ejecutiva, empezamos a abrir la casa a las asociaciones, a las diferentes agrupaciones también que existen en Linares de diferentes sectores, de salud, de educación, de deporte, y habitualmente, o ahora mismo, en estos mismos momentos, hay reuniones dentro de la Casa del Pueblo, también de gente que no pertenece al partido, militantes que quieren aproximarse al partido para dar su opinión o para aportar en el programa electoral, y todas las tardes tenemos actividad, una Casa del Pueblo abierta a la ciudadanía. Hemos recuperado un poco la filosofía de las casas del pueblo, tenemos debates, tenemos películas, tenemos proyecciones de documentales, tenemos también la prensa diaria, y todos los días aparece por allí muchos militantes, muchas militantes, pero también simpatizantes o vecinos del barrio que quieren acercarse allí a conocer nuestra sede, y también gente que ha ido a curiosear por ver cómo era la nueva Casa del Pueblo. Y también, supongo, entre esas cuatro paredes ahora se está
bueno, preparando la estrategia de campaña electoral, porque quieras que no, el 26 de mayo está a la vuelta de la esquina, la pre-campaña no sé si ha empezado ya, pero prácticamente sí, luego habrá una campaña oficial 15 días antes de las elecciones y donde también se están, pues de forma muy íntima, imagino que confeccionando la lista electoral, ¿no? Que es una de las grandes incógnitas de cara a unas elecciones. Sí, ¿no? Antonio, te puedo adelantar algunas cosas y no tengo ningún reparo en, ¿Los primeros puestos? hacerlo. No, te voy a dar la filosofía en la que estamos trabajando. Pero los primeros puestos de la lista. Y los primeros puestos, pues la gente del partido se puede ir imaginando quién podrá ir siendo. El caso es que lo primero que ha cambiado en el PSOE de Linares, y por eso le hemos llamado el nuevo PSOE, es la forma de trabajar. Mientras que antes se trabajaba de una forma individualista, ahora mismo se trabaja en grupo. Nosotros somos un grupo, somos una ejecutiva y somos una asamblea que, por cierto, hemos aumentado el número de militancia en cerca de 50 personas. 50 personas se han acercado a la Casa del Pueblo para querer formar parte de ese gran proyecto que es el PSOE. Y al mismo tiempo trabajamos también en grupos. Estamos subdivididos en 6 grupos que hay principalmente de empleo, también de salud, de cultura, de educación, de universidades y nuevas tecnologías, y también un grupo de urbanismo, patrimonio, etcétera. Lo que hacemos y lo que estamos haciendo en este tiempo es recabar información. Estamos manteniendo reuniones con diferentes asociaciones, estamos yendo a las asociaciones de vecinos, pero también muchas asociaciones nos piden venir a nuestra sede y estamos escuchando sobre todo y entendiendo cuál es la problemática de Linares. Hay una problemática general, todo el mundo la conoce, el desempleo, la pérdida de población, pero también hay cuestiones que preocupan a las diferentes asociaciones, tanto a las de vecinos como a las diferentes asociaciones de los diferentes ámbitos a los que me he referido. Y en esa parte del trabajo en la que estamos ahora, escuchar, recabar información y que nuestro programa político sea un programa ilusionante, pero un programa político en el que se sientan identificadas todos los ciudadanos y ciudadanas de Linares que quieren participar con nosotros. ¿Y qué pilares sostienen esa programación, ese programa que el PSOE quiere presentar y luego, si ganan las elecciones, desarrollar? Bueno, pues tenemos un programa ya en el que estamos trabajando, que son 10 ideas fundamentales. La primera de las ideas tiene que ver con el empleo y con la sostenibilidad del empleo, del mismo modo que hemos sido reivindicativos con las diferentes administraciones que estaban gobernadas por el PSOE o por el PP en diferentes momentos, cuando en el gobierno central estaba Mariano Rajoy, ahora está Pedro Sánchez, y una de las medidas que ha llegado y que ya están disfrutando muchos de los ciudadanos y ciudadanas de Linares, especialmente los que tienen su primer empleo o las personas más jóvenes, ha sido el aumento del salario mínimo interprofesional a 900 euros, es decir, se ha aumentado en cerca del 27% el salario mínimo interprofesional, el 27%, esto es muy importante, Antonio, imagínate tú que aumentase ahora el 27% de tu salario, ¿no? Sería una estupenda noticia. Pues imagínate, lo ha firmado Pedro Sánchez, lo ha firmado el Partido Socialista, y imagínate si es importante para las familias más humildes, y especialmente para las familias más humildes de Linares. Y al mismo tiempo que vamos a fundamentar el empleo con un proyecto sólido, con un proyecto estable, nos encontramos otras situaciones y a veces cuando vemos el negro sobre el blanco y comparamos una situación con otra, pues podemos entender cuáles son los proyectos a los que tú te refieres que quizás después del 26 de mayo, si gobernamos, podemos poner en marcha. Fíjate que hace muy pocos días, el pasado viernes, en Antequera se desarrolló el primer Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Ya sabéis que en Andalucía no ganó el PP, no ganó Ciudadanos y tampoco ganó Vox, pero sí que ganaron las derechas y por eso hicieron un equipo de gobierno para gobernar en lo que alguna gente ha venido a llamar el trifachito, ¿no? El trifachito porque Vox, la ultraderecha, ha sido quien le ha fijado los condicionantes, especialmente al PP, pero también a Ciudadanos, un partido que venía del centro social y que además tenía en su ideario hasta hace poco tiempo la socialdemocracia, y cambió hacia una derecha radical y cambió hacia los postulados de Vox. Y eso, desde el punto de vista político, yo que he estado en el Parlamento, no deja de sorprendernos a los demás grupos políticos el cambio que Ciudadanos ha efectuado. Pero de cualquier manera, en ese primer Consejo de Gobierno, fíjate que hay una cuestión que, ahora que lo digo, muchas de las personas que me están escuchando lo van a reconocer, esas mesas que se ponían en el centro de Linares para pedir la supresión del impuesto de sucesiones, pues precisamente fue la primera medida que el gobierno del PP, de Moreno Bonilla, trajo consigo a Andalucía, en la supresión del impuesto de sucesiones. Es lo que paga una familia, un heredero, por la sucesión en una herencia. Fíjate que esa medida, que puede parecer una medida para toda la ciudadanía,
tiene su respaldo y tiene su contraste aquí en Linares. ¿Sabes cuántas personas en Linares pagarían actualmente el impuesto de sucesiones? Sí, sí, creo que superar el 1.000.000 de euros, ¿no? Sí, pues 3 personas, solo 3 familias pagarían en Linares el impuesto de sucesiones. Fíjate que la primera medida del gobierno del Partido Popular tiene que ver con solo 3 familias de la ciudad de Linares, cuando deberían haber apostado por el empleo, deberían haber apostado por la mejora de los servicios sanitarios, deberían haber apostado también por los servicios educativos, apostar por la dependencia. Precisamente Moreno Bonilla, que fue el que suprimió la ayuda a la dependencia cuando él estaba como miembro del gobierno de Mariano Rajoy, como secretario de Estado, la primera medida que ha traído ha sido suprimir las inversiones públicas a través de esa gran cantidad de dinero que entraba de esas grandes fortunas, suprimir ese impuesto de sucesiones al 99%, es decir, eliminar el impuesto a los ricos para que las personas más pobres, las personas más normales, tú, yo, las personas que nos están escuchando, pues no se puedan beneficiar en los servicios públicos de esa atención. Ese es uno de los primeros objetivos. Desde luego el primer objetivo es trabajar en el empleo, pero trabajar en el empleo con seriedad. Sin embargo, Ciudadanos sí se jacta de que fueron ellos quienes de alguna manera influyeron en el Partido Socialista para que se lo he dicho hace un momento. Ciudadanos ha dado un cambio hacia la derecha radical de la mano de Vox, y por lo tanto representan los 3 partidos la derecha. Además, a mí me da por pensar a veces que quizá han encontrado tanto Ciudadanos como el Partido Popular en Vox lo que ellos no eran capaces de decir, lo que ellos no eran capaces de hacer. Hay un vídeo por ahí circulando en el que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dice: la derecha verdadera es la derecha de Andalucía, ¿no? Y lo dice, no es un meme de estos que hay montado, ¿no? Sino que es un vídeo real en el que dice eso, que la derecha real es la derecha de Andalucía. Esa defensa de las personas ricas, de las familias pudientes, de las grandes fortunas andaluzas, frente a los intereses de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que desgraciadamente hoy están gobernados por la derecha y por la ultraderecha en nuestra comunidad autónoma. Te digo que ese pilar es fundamental, y es que ayer mismo, a estas mismas horas, el presidente estaba hablando en otra cadena, a la que a esa hora estaba proyectando una entrevista, que era con Ana Pastor en La Sexta, y le preguntó: ¿cuál es la principal medida? Vi algo, sí. Le dijeron: ¿cuál es la principal medida que tiene usted para luchar contra el desempleo en Andalucía? Y dijo: suprimir el impuesto de sucesiones. Y yo me quedé como te has quedado tú ahora, Antonio, y como se quedó Ana Pastor, bueno, preguntándose qué significaba eso. También habló de eliminar algunos organismos paralelos que hay de la Junta de Andalucía. Le preguntaba a la Pastor que si de ahí, pues, bueno, y hablaba de una cantidad de millones también. Sí, hablaba de una cantidad de millones, y hablaba de otra cuestión que yo, que he sido vicepresidente de la Comisión de Presupuestos de la Junta de Andalucía, sé lo que significa. Hablaba de vender parcelas a los ayuntamientos. Creo que va a costar trabajo encontrar ayuntamientos que estén deseando comprar parcelas, o que tengan la economía saneada, o que legalmente incluso puedan comprar parcelas a la Junta de Andalucía por las restricciones que puso el gobierno de Mariano Rajoy, y hablaba de cantidades de 600 millones de euros. Dentro del presupuesto de la Junta de Andalucía, 600 millones de euros es una cantidad pequeña, no es una cantidad que puede solucionar las inversiones en cuanto al empleo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la Junta de Andalucía, a través del gobierno de socialistas de muchos años, desde el año 94 hasta el año 2010, cuando se cerró Santana y se puso en marcha el Plan Linares Futuro, había hecho una inversión que superaba en mucho los 600 millones de euros. Pues si él piensa que con 600 millones de euros en Andalucía va a solucionar el desempleo, y también eliminando el impuesto de los ricos frente a las necesidades de los pobres, creo que vamos mal encaminados. Frente a esa política, frente a esa política de dañar a la gente que más lo necesita, una política nueva, una política socialista de incrementar el salario mínimo interprofesional a 900 euros, subirlo casi el 30%. Claro, ante esto podríamos decir, ya que estamos hablando de la política nacional, que hemos hablado de la política nacional, Pedro Sánchez también está gobernando muchos dicen que sin merecerlo, ¿no? Bueno, con una alianza con grupos. Si se habla de Vox, también tiene o ha tenido Pedro Sánchez el apoyo de grupos separatistas, bueno, por ejemplo, ¿no? Ningún grupo separatista está en el gobierno de la Junta de Andalucía, en el gobierno de España, con Pedro Sánchez. Ningún grupo. Vox tampoco hay que recordar que una moción de censura, Antonio, y esto es conveniente no despistar a la gente. Sí, pero quiero decir, Vox tampoco está en el gobierno. Déjame, Antonio, porque es muy importante no despistar a la gente en lo que significa una moción de censura, y especialmente una moción de censura como la que tuvo Mariano Rajoy, tras ser condenado el PP como un partido que había
hecho rebeldía frente a la inversión pública y frente a la gestión del dinero público, es decir, que había sido condenado como corrupción. El único partido que hay condenado en España como corrupto es el PP, y por eso se presentó la moción de censura. Y fíjate que unos pocos días antes se habían preaprobado los presupuestos del Gobierno de España y el PNV, por ejemplo, había apoyado a esos presupuestos. El mismo Partido Popular había negociado con la PDK, con ERC, con los partidos que hoy llama separatistas, había negociado para que ellos le aprobasen sus presupuestos e incluso habían obtenido votos positivos de cara a la aprobación de esos presupuestos. Pero todos los partidos políticos, con la excepción del Partido Popular y con la excepción también de Ciudadanos, todos los partidos políticos vieron que era inviable que en España existiese un presidente del Gobierno que estaba su partido condenado por corrupción. Y yo creo que España en este momento necesita una revisión absoluta de los casos de corrupción. Desde luego en el PSOE lo tenemos claro, nosotros nos hemos abierto en canal, también aquí en Linares, para depurar cualquier tipo de sospecha sobre la corrupción, y en ese sentido lo que hizo el PSOE fue un acto de responsabilidad. Desde luego Pedro Sánchez lo tiene muy complicado gobernando con 84 diputados de los 350 que hay, pero también es asombroso la capacidad de diálogo que tiene Pedro Sánchez de mantenerse en la presidencia del Gobierno, negociando cada una de las medidas, negociando los presupuestos, que por cierto en pocos días serán presentados también aquí en Linares, los presupuestos generales del Estado, y negociando con todos los partidos de todos los espectros políticos, incluso con el Partido Popular, incluso con Ciudadanos, para sacarlo adelante. Y ya digo, presupuestos sociales que apuestan por las becas, que apuestan por la sanidad, que apuestan por la educación, que apuestan especialmente por la dependencia y, como digo, incluso por el incremento del salario mínimo interprofesional. Es cierto también que Vox no ha entrado en el Gobierno de la Junta de Andalucía, lo veremos también en los nombramientos que hay en las subescalas. Nosotros tenemos conocimiento de gente de Vox que va a ser nombrada para algún puesto de la Junta de Andalucía y por lo tanto estará en el Gobierno de la Junta de Andalucía, pero lo que sí que es cierto, y eso también lo hemos vivido en Linares, es que los partidos de la derecha y los partidos de la extrema derecha se alinearon solamente por echar del Gobierno al PSOE. Eso sí que es cierto. Bajemos a la política local. Proyecto del PSOE a grandes rasgos, ¿no? Para gobernar el Ayuntamiento de Linares. Hablaba de uno de los pilares fundamentales que es el empleo, aunque el Ayuntamiento nunca tiene competencias, siempre se ha dicho, ¿no? Que el Ayuntamiento nunca tiene competencias. Es cierto que el Ayuntamiento no tiene competencias, pero bueno, las gestiones que se puedan hacer también es cierto que lo que es importante desde un ayuntamiento, especialmente desde la alcaldía y también desde uno de los puestos que nosotros aspiramos a poner dentro del equipo de gobierno, que es una concejalía de captación de recursos y de fomento del empleo, tiene que tener capacidad de interlocución con las otras administraciones. Desgraciadamente, desde hace años este ayuntamiento no tiene capacidad de interlocución con ninguna administración. Y lo vuelvo a repetir, el Ayuntamiento de Linares, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Linares, el equipo de Retales, no tiene capacidad ninguna de interlocución con ninguna administración, sí, ni con la Diputación, ni con la... Pero gobernaba el PSOE. Déjame que acabe y llegaré ahí sin ningún problema. No tiene capacidad de interlocución con la Diputación Provincial, no tenía ninguna capacidad de interlocución con el Gobierno de la Junta de Andalucía, no tiene ninguna capacidad de interlocución con el Gobierno del Partido Socialista en el Gobierno de España. De hecho, el mismo alcalde y otras personas que forman parte del PSOE de Linares fueron expulsadas por comportamientos irregulares dentro del PSOE y también de la Administración de Fondos Públicos, y por lo tanto la ciudadanía de Linares estaba desprovista de un intercomunicador con las otras administraciones que nos podían traer resolución de problemas. Es cierto que nosotros estábamos en el equipo de gobierno de aquí de Linares, yo mismo formé parte hasta el año 2015 del equipo de gobierno de la ciudad de Linares, y es cierto que nosotros, y le puede preguntar a cualquiera de los miembros del equipo de gobierno, teníamos que hacer el canal de interlocución directamente a través de la concejalía con las diferentes consejerías e incluso con los diferentes ministerios. También es cierto que en aquel tiempo Juan Fernández era un alcalde que sí se atenía a las normas que estaban dentro del Partido Socialista, de los estatutos del Partido Socialista. Una vez que se demostraron, una vez que se vio la administración desleal de los fondos del partido y la administración desleal también de los fondos públicos de Linares, de todos los linarenses, que por eso está precisamente Juan imputado, pues desgraciadamente nosotros tuvimos que expulsarlo del partido, y hay que entender que eso fue uno de los procesos más duros que atravesamos nosotros en el partido. Él tendrá ya un proceso que está judicializado sobre el que yo no voy a opinar, él tendrá que responder ante la Fiscalía y ante la Judicatura de qué es lo que sucedió, cómo sucedió
y qué es lo que se llevó del Partido Socialista y de los linarenses. Dice Juan Fernández que vosotros también tenéis, en este caso tú, Francisco Reyes, Pilar Parra, tendréis que responder también a la querella que él interpuso contra vosotros también, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo no sé si yo tengo interpuesta una querella, te lo dije la vez anterior y además el tiempo me dio la razón, ¿no? Cuando tú me dijiste que había sido citado yo en el juzgado, No, pero y yo efectivamente, pero yo no lo dije, y efectivamente yo no lo dije porque yo lo sepa. y efectivamente no había sido citado, que fui citado algunos meses después. Pero hay que entender una cosa, Antonio, una cosa es una querella por administración desleal, por apropiación indebida de fondos públicos, déjame que acabe, por estafa, con penas incluso de cárcel, y otra cosa es una querella por denunciar esos hechos. Es decir, por poner en evidencia ante la militancia, ante la ciudadanía, ante la Fiscalía y ante la Judicatura esos hechos. Yo no he dicho ninguna mentira y por supuesto que no tengo ningún miedo de que cuando a mí me llamen a declarar al juzgado, pues asistiré con el respaldo, lógicamente, de mi abogado y con la atención de mi abogado a explicar la verdad de lo que sucedió. Y la verdad de lo que sucedió es que yo respondí a unas declaraciones, por cierto, no sé si la 25ª, la 26ª edición de una declaración que tenía que ver conmigo, ¿no? En la cual yo recibí insultos, recibí descalificaciones de todo tipo y a la que yo no le presté más atención porque nosotros estamos para solucionar problemas de la ciudadanía, para solucionar problemas de desempleo, para establecer las necesidades que hay en Linares para las personas que más lo necesitan, para los niños y niñas, para que los jóvenes puedan continuar su carrera profesional en Linares y para que las personas mayores y dependientes tengan la atención sociosanitaria que merecen. El perder el tiempo en la otra espacio, en las descalificaciones, no es un espacio en el que nadie me va a encontrar, no es un espacio en el que va a encontrar nadie al nuevo PSOE de Linares y nosotros vamos a trabajar, por lo que estamos hablando, en un proyecto de creación de empleo, en un proyecto de creación de una ciudad verde, en la que estamos trabajando, en un proyecto ecológico de mantener la sostenibilidad de la ciudad, de hacerla desde el punto de vista tecnológico también pionera, de poner wifi gratuito en todos los espacios públicos de Linares, de trasladar las necesidades de la ciudadanía a las instituciones y sobre todo de abrir las instituciones a la ciudadanía. Tenemos actualmente una concejalía de transparencia que a mí, al Partido Socialista Obrero Español, a mi despacho, vienen ciudadanos y ciudadanas a preguntarme dónde se puede consultar los datos fiscales de cada uno de los concejales. Todavía no están colgados, era una obligación. Además, el concejal anunció que en 10 días estarían colgados. No están colgados y nosotros lo estamos esperando con prontitud que aparezcan esos datos porque va a haber muchas sorpresas. ¿Tú crees, Dani, que todo este asunto le va a hacer daño al PSOE o lo va a reforzar? Mira, Antonio, nosotros desde el PSOE, y te digo nosotros, majestático, porque nosotros somos un grupo de personas, no es, como te decía antes, una dirección unipersonal, trabajamos por tener el mejor proyecto para la ciudad de Linares. Y desde ese punto de vista, nosotros, y ayer lo visteis vosotros cuando nos acompañaste en la inauguración de la sede del PSOE, estamos respaldados por muchas asociaciones y por muchos ciudadanos y ciudadanas de Linares. No tenemos miedo a enfrentarnos a unas elecciones. De hecho, en el peor momento, y sobre esto también te voy a hacer una reflexión, en el peor momento electoral para el PSOE de Linares, que fueron las elecciones regionales, las elecciones del 2 de diciembre, el PSOE fue la fuerza más votada. Es cierto que perdió un número importante de votos y ese ámbito de autocrítica nosotros tenemos que hacerlo. Pero tú recordarás, lo recordará cualquiera de las personas que me estén escuchando ahora mismo, que todos los partidos hicieron campaña en contra del PSOE, que había plataformas en Linares haciendo campaña en contra del gobierno del PSOE, que la misma institución del ayuntamiento, en un hecho absolutamente irregular y extraordinario, desde el punto de vista antiestético y antiético también, el mismo alcalde hizo campaña en contra del PSOE. Y en esas circunstancias el PSOE volvió a ser la fuerza más votada en Linares. Nosotros tenemos que seguir trabajando, Antonio, tenemos que seguir trabajando sin ningún miedo, como lo estamos haciendo, con ilusión, y trabajando de la mano de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque somos la esperanza para Linares. Y somos la esperanza y la ciudadanía de Linares lo sabe, lo conoce y lo reconoce. En el año 1994, cuando los japoneses anunciaron que se iban de Santana, fue la Junta de Andalucía, una institución gobernada por los socialistas, quien apostó por Linares. En el año 2001, cuando definitivamente la factoría de Santana estaba ya en bancarrota, fue de nuevo la Junta de Andalucía quien volvió a apostar por Linares, buscando nuevos inversores, como fue Iveco para desarrollar el Iveco Massif, o la marca Aníbal con el desarrollo del modelo 300, 350 y el modelo
y el modelo Santana Aníbal. Y finalmente, la misma Junta de Andalucía, un gobierno socialista, puso en marcha el Plan Linares Futuro, tan denostado y del que me voy a referir ahora en unos momentos. Ese plan tenía algunas patas, una pata social que era muy importante, que era la posibilidad de la prejubilación de muchas personas, de muchos trabajadores y trabajadoras de las factorías de Santana, y también la instalación de nuevas empresas. En ese ámbito trabajó la Junta de Andalucía, se instaló CAF Santana, donde se hicieron los metros de Granada o de Málaga o de algunas otras ciudades, incluso ciudades que no están en Europa, y al mismo tiempo se instaló AENSA, Gamesa, la actual Gamesa, que se dedica a los molinos de viento, ¿no? A los grandes molinos de viento. Había otra serie de empresas, 6 en concreto, que se iban a instalar en la factoría de Santana y que la Junta de Andalucía tenía el compromiso de instalar. Nosotros le hemos reclamado desde el PSOE que se instalasen esas empresas, pero también todos vamos a recordar que en el año 2011, cuando se firmó ese convenio de Plan Linares Futuro, empezó a gobernar Mariano Rajoy. Lo recordaréis que también en el primer Consejo de Ministros que se desarrolló por el gobierno de Mariano Rajoy se hizo una medida, que fue también la medida, igual que a la que yo me refería antes de la supresión del impuesto de sucesiones, que fue la supresión de todas las ayudas a las energías renovables en España, como recordaréis. Se suprimieron y se puso incluso un impuesto al sol, y todas las empresas que se iban a estar en Santana, que estaban relacionadas con el ámbito de las energías renovables, no pudieron acometer las inversiones, puesto que el gobierno central, el de Mariano Rajoy, volvió de nuevo a dejar tirados a los linarenses. Pero esa es la razón de que el plan no funcionase. Fundamentalmente, fundamentalmente, en parte, esa parte del plan Linares Futuro. La parte social, la pata social, de acuerdo. Yo invito a vosotros los periodistas, Antonio, pero también invito a la ciudadanía a que se pueda descargar el plan Linares Futuro, y en el plan Linares Futuro aparecen recogidas perfectamente cuáles son las inversiones que se van a realizar, quiénes son las administraciones que van a participar en el plan y cuáles son los plazos. Pues muchos de esos plazos, prácticamente la totalidad de esos plazos, no se pudieron cumplir porque el gobierno de Mariano Rajoy eliminó al 100% la ayuda a la energía sostenible. Fíjate que nosotros estamos hablando de un proyecto de futuro de la ciudad ecológica. Frente a un proyecto de futuro de la ciudad ecológica hay un proyecto de la derecha, linarense también, que apuesta por una ciudad no sostenible, que apuesta no por las energías sostenibles. Y desgraciadamente para la ciudad de Linares tenemos que tener proyectos nuevos, tenemos que tener visiones nuevas, tenemos que entender que el proyecto que suponía el Plan Linares Futuro 2011 no se va a desarrollar nunca. Apostaremos por un nuevo plan de inversiones industriales y que nosotros vamos a vincular también al ámbito de las energías renovables y de la sostenibilidad, también de la logística, también del tren. La principal inversión que la Junta de Andalucía tiene en la ciudad de Linares es precisamente el corredor ferroviario del ramal Linares-Badollano, que pondrá en el siglo XXI a la ciudad de Linares. Sí, pero 8 años después de la firma de ese plan. O sea, yo quiero decir, la Junta no ha tenido recursos en estos 8 años, una vez que pongamos que se cae la energía, o sea, se caen las empresas que tenían previsto instalarse aquí por la nueva ley sobre la energía renovable. No hay un plan B, no hay un recurso, o sea, deja morir. Claro, Antonio. El parque empresarial, la Junta, Antonio, dice, bueno, por supuesto, como existe esa postura en contra del gobierno de Rajoy, por supuesto que hay recursos, que se muera Santana, y por supuesto también, déjame que te responda, por favor, Antonio. Por supuesto que hay recursos y por supuesto que se han puesto recursos. Antonio, tú eres un periodista y tienes acceso a múltiples datos, ¿no? ¿Tú sabes el número de trabajadores que hay actualmente en la factoría de Santana? ¿Dentro del parque empresarial? Sí. ¿Con todas las empresas que hay? ¿Todas las empresas? Exactamente, no lo sé. Pues exactamente, y exactamente es la palabra, los mismos que existían cuando se cerró la factoría de Santana. Los mismos trabajadores que existían cuando se cerró la factoría de Santana hay ahora mismo trabajando dentro de Santana. Bien es cierto que no en las empresas que a nosotros nos gustaría, y bien es cierto que a nosotros nos gustaría que todas las naves estuviesen ocupadas, e incluso muchas de las naves que existen habrá que eliminarlas porque desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental y de la seguridad ya no pueden tener pues, el techo de fibrocemento, la ventilación que tienen, y habrá que hacer una inversión importante en ese sentido. Pero las inversiones que la Junta de Andalucía, que la propia Diputación ha hecho y ha mantenido en Santana, han posibilitado el desarrollo de nuevas empresas que están instaladas en Santana, el desarrollo de empresas que se han podido sostener gracias a las inversiones públicas de la Junta de Andalucía y también gracias a las inversiones públicas ahora del Gobierno Central, que mantienen un importante número de trabajadores en Santana. ¿Qué sucede en Santana? Pues en Santana sucede que, como he dicho antes, las naves están anticuadas, los espacios están anticuados, hay que hacer una apuesta fuerte por la renovación de la factoría y parte de esa apuesta fuerte es la llegada del ferrocarril.
Linares en el futuro estará vinculado, lógicamente, también al ámbito de la logística, el triángulo que es Andújar, Bailén, Linares e incluso la Carolina. Nosotros tenemos un espacio geográfico interesantísimo, ya desde la antigüedad Cástulo ocupaba ese espacio porque la distribución hacia el oriente y hacia el occidente de Andalucía. Pues el puerto seco, que será desarrollado también en los próximos años, y ahora el gobierno de la Junta de Andalucía tiene el compromiso y la obligación además de cumplirlo, y además hay un dato que muchas veces se desconoce sobre el puerto seco. El puerto seco estaba en marcha en el año 2011 y fue precisamente un gobierno en el que formaba parte Susana Díaz primero como vicepresidenta y después como presidenta, pero en el que formaba parte también Izquierda Unida, Elena Cortés, nuestra consejera de Fomento, que era una consejera de Izquierda Unida, cuando tuvo en los recortes presupuestarios a los que obligó el Gobierno central y también Bruselas, tuvo que decidir cuáles eran los proyectos por los que se apostaba en Andalucía. Elena Cortés eliminó de los proyectos precisamente al Puerto Seco y eliminó también la conexión de Linares-Badoyano. Tuvo que llegar de nuevo un gobierno socialista, en este caso con Felipe López como consejero, y poner de nuevo en marcha el ramal ferroviario, que ya está prácticamente acabado. Habréis visto que hay máquinas funcionando, que están terminando de adecuar las vías, y quedan dos factores por acabar. Uno, que es el empalme con el corredor central, un corredor central que también fue absolutamente abandonado por el gobierno de Mariano Rajoy, hay que tener también en cuenta, y hace poco tiempo lo contáis vosotros aquí en la televisión local, que fue una negociación en la que yo mismo participé, pudimos recuperar el talgo Madrid-Granada, que ya está en funcionamiento. Estamos trabajando también en recuperar un nuevo talgo y el tren Alhambra, que hace el viaje por la noche, el tren O3 desde Granada hasta Barcelona, y recuperar todo el corredor central. La inversión de desarrollo del puerto seco, la inversión de desarrollo del ramal ferroviario y la puesta en marcha de todos los proyectos logísticos de Santana tienen que estar vinculados al corredor central. Y la inversión que se hizo durante el gobierno de Mariano Rajoy para el corredor central en algunos años fue 40.000 euros. Antonio, 40.000 euros frente a más de 70.000 millones de euros que se invirtieron en el corredor mediterráneo que va por la costa levantina. 40.000 euros, lo repito, frente a más de 70.000 millones de euros. La apuesta del gobierno de Mariano Rajoy, la apuesta del PP, la apuesta actual de la derecha, nunca pasó por Linares, nunca pasó por el desarrollo del futuro de los linarenses, y buena parte, desgraciadamente, de las desgracias que hay en Linares está en la responsabilidad y en el tejado de la derecha. Cualquiera que lo esté escuchando dice, está culpando a Izquierda Unida por una cosa, al gobierno de Mariano Rajoy. No hay ninguna responsabilidad. Claro que existen responsabilidades, claro que existen responsabilidades. ¿Y cuáles son las que no cumplen? Bueno, pues desde luego, y yo como candidato a la alcaldía... Porque haciendo autocrítica, la Junta de Andalucía también ha hecho cosas mal, ¿no? Pues claro que nosotros somos conscientes de la autocrítica, somos conscientes, y yo el primero en hacer autocrítica de lo que el gobierno de la presidenta Susana Díaz pudo fallar, especialmente aquí en la ciudad de Linares. A mí me hubiese gustado que Susana Díaz viniese a Linares siendo presidenta, me hubiese gustado que viniese y anunciase algunos de los proyectos que tuvieron que anunciar algunos de los consejeros aquí en Linares. ¿Por qué no vino, Dani? ¿Por qué no ha venido? Pues mira, pues la verdad de por qué no vino, te la puedo contestar yo y te la puede contestar el alcalde y te la puede contestar también la delegada del gobierno. La presidenta de la Junta de Andalucía no vino a Linares desde el año 2011 hasta el año 2017 porque nunca fue invitada a que viniese a Linares. Juan Fernández nunca invitó a la presidenta a venir a Linares y hubiese sido una excelente noticia que la presidenta hubiese venido a Linares. Claro que sí, pero yo considero que tenía que venir. Pero ha invitado a todo un pueblo. Ha invitado a todo un pueblo en el año 2017, sí, se le ha invitado a todo un pueblo en el año 2017, no a que viniese, sino a que recibiese las firmas cuando un buen número de linarenses fueron al Palacio de San Telmo. A mí, sí, pero eso fue reciente. Eso fue reciente, efectivamente, eso fue reciente, y a mí en estas cuestiones hay que ser muy puntilloso y no engañar a la ciudadanía, porque en estos días a mi gente me ha dicho, oye Dani, ¿tú por qué no saliste del Palacio de San Telmo? Ya te conté la última vez por qué no salí yo del Palacio de San Telmo, pero es que en el Palacio de San Telmo no es donde trabajan los parlamentarios. El Palacio de San Telmo es la sede del gobierno. Los parlamentarios trabajan en el Parlamento de Andalucía. No salí yo ni ningún parlamentario ni parlamentaria de ningún partido, porque no es el espacio en el que nosotros trabajamos. Tampoco salió. Pero se sabía que iba a ir al Palacio de San Telmo tampoco salió la presidenta,
Y desde 15 días antes, igual que debe suceder ahora con la transparencia del nuevo presidente de la Junta de Andalucía, se sabe dónde estará el presidente dentro de 15 días, porque es obligatorio en la página de transparencia de la Junta de Andalucía conocer la agenda. Es cierto que fueron un día en el que sabían que no estaba la presidenta. Y a mí sí que me hubiese gustado que la presidenta recogiese las firmas, y la presidenta tuvo constancia de las firmas. Yo mismo hablé con la presidenta sobre las firmas. Pero ni un solo mandatario del PSOE estaba allí, o sea, ni un solo mandatario del PSOE, ni un solo cargo de relevancia dentro del gobierno andaluz. Antonio, que no estaban allí en el Palacio de San Telmo, de acuerdo. En el Palacio de San Telmo pero estaban en el Parlamento. ¿Y por qué no fueron al Parlamento? Bueno, no es más fácil ya que estar allí que un miembro del gobierno andaluz se desplace. Antonio, un viernes. Vamos, era conocido. Antonio, esto no hay que darle muchas vueltas. Linares iba a estar allí, pero déjame que termine. Sí, era conocido por toda España. Déjame que te conteste. No, es que no te sé la pregunta. Que Linares iba a estar allí. Sí. Es más fácil un Cabify, un taxi, un coche oficial del Parlamento al Palacio de San Telmo. Sí. 10 minutos. Y aquí estoy. Antonio, ¿Y eso no pasó? El Palacio de San Telmo es la sede de la presidencia del gobierno de la Junta de Andalucía. Sí, allí no estaban de acuerdo. Allí está ahora mismo, estará Juanma Moreno Bonilla y estará el vicepresidente de la Junta, porque han decidido que ese es el espacio que va a ocupar. Nosotros los parlamentarios estamos en un edificio que está en la otra punta de Sevilla. Ponle 15 minutos. Y sucede además, Antonio, que tú lo recordarás, esa visita se hizo un viernes. Los viernes no hay actividad parlamentaria. La actividad parlamentaria son los martes, miércoles y jueves. Por ese motivo... ¿Y dónde están los parlamentarios el viernes? Haciendo su trabajo en las provincias. Claro, ¿y desde cuándo se sabía que Linares iba a ir ese viernes al Palacio de San Telmo? De hace muchísimo tiempo. Bueno, ¿no? yo no tiempo de antelación. Yo no lo si recuerdo. Se quiere recibir a Linares, cualquier consejero está allí. Yo no lo recuerdo el tiempo que se sabía con antelación, supongo que varias semanas con antelación, claro. Supongo, y yo no tengo por qué disculpar a quien no saliese. De hecho, te he dicho al principio y te he reconocido que a mí me hubiese gustado que fuese Susana Díaz quien recogiese la firma y quien atendiese a la ciudadanía de Linares. Por cierto, a una plataforma ciudadana, no a un alcalde que iba a entregar la firma, a una plataforma ciudadana. Por supuesto que me hubiese gustado, y yo de aquí no tengo ningún remilgo. Si tú ya justificaste por qué tú particularmente no pudiste estar. No, y también estoy de acuerdo con que la gente reclamase que fuese la presidenta de la Junta de Andalucía. Seguramente, si lo hubiesen hecho con más tiempo y hubiesen advertido y conocido la agenda de la presidenta hubiese salido. Y si hubiese estado dentro y no hubiese salido, yo mismo le hubiese afeado que no saliese a recibir a los linarenses, que son ciudadanos, hijos de Andalucía, y que además iban justamente a reclamar lo que todos los linarenses quieren, soluciones a los problemas de la ciudad de Linares. Yo mismo también reclamo las mismas soluciones. Dani, antes, bueno, nos quedan 3 minutos. De cara a las elecciones, ¿qué posibilidades tiene Juan Fernández, que ha anunciado su candidatura a la agrupación de electores, un partido, no se sabe, a las próximas municipales? Bueno, pues las mismas posibilidades que cualquier partido, ¿no? Cuando se abren las urnas se cuentan los votos y entonces cuando se ven los resultados. Él ha optado por una agrupación de electores, para ello tiene que recoger 1.500 firmas ante el notario o ante el secretario del ayuntamiento, y en su total libertad como ciudadano de Linares, en este caso no como alcalde, pues va a presentarse, según ha anunciado él, a través de una agrupación de electores. No sé las posibilidades que tendrá, desde luego Juan forma parte de un pasado, y un pasado triste de la ciudad de Linares. Un pasado triste por el que desgraciadamente va a ser juzgado, un pasado en el que se habla de apropiación indebida de fondos públicos, es decir, de apropiarse lo que le corresponde a la ciudadanía de Linares. Muy tranquilo, y lo ha dicho públicamente en reiteradas ocasiones. Pues sí, que lo esté tranquilo. Él está muy tranquilo en ese sentido. Yo te he dicho, Antonio, que yo sobre una cuestión judicializada no voy a dar ninguna opinión. Pues si él está muy tranquilo, me parece muy bien. Pero los delitos por los cuales Antonio, déjame, me ha hecho la pregunta y te quiero responder, por favor. Vale. Los delitos por los cuales a él se le imputa, se le investiga, son delitos de extremada gravedad para una persona que se dedica a gestionar fondos públicos, porque es apropiación indebida de fondos públicos, es estafa, administración desleal, y si no recuerdo mal, y no quiero decirlo mal, apropiación indebida también de fondos, más de 100.000 euros en ese sentido. Por lo tanto, él forma parte de un pasado, además forma parte de una historia negra de la ciudad de Linares, de la ruptura con las diferentes administraciones que podían haber ayudado a solucionar los problemas de Linares.
Nosotros vamos a trabajar en positivo. Yo no voy a perder el tiempo en menospreciar a Juan Fernández como candidato ni a su candidatura, y mucho menos en insultarla, como sí ha sucedido conmigo, que a mí me han insultado personalmente, y de hecho tú has asistido a ruedas de prensa en las cuales has podido ver cómo se insultaba. Sí, yo no voy a participar en eso. Juan Fernández reconoció también ante ti mismo que él había estado cobrando un dinero del partido que además no declaraba, es decir, un administrador de lo público no pagaba sus impuestos, se apropió de lo que no era suyo, de lo que era público, y además no pagó sus impuestos, está incapacitado para gobernar, para gestionar lo público. Por lo tanto, él tiene total libertad para poderse presentar a las elecciones, para hacer su agrupación de electores. Aventuro que tiene un futuro complicado desde el punto de vista judicial, y nosotros lo que vamos a hacer es trabajar en positivo, tratar de sumar. Somos un partido de izquierda, somos un partido que apuesta por la gente que más nos necesita, que apuesta por los jóvenes para que tengan trabajo, para que tengan empleo en la ciudad de Linares, que apuesta por la sanidad pública, por la no privatización de la sanidad, que apuesta por todos los centros que están sostenidos con fondos públicos, tanto públicos como concertados, que apuesta también por la ley de dependencia, por la atención a las personas mayores que más lo necesitan, y que apuesta también por la infancia. Hemos apostado desde el Gobierno de la Junta de Andalucía porque haya becas para todos los estudiantes. Más de 1.200 estudiantes de Linares Universitarios se han beneficiado de que les cueste la matrícula gratuita 0 euros o 6 euros, que es lo que cuesta el seguro obligatorio de estudiantado, frente a los más de 2.000 euros que se pagan en otras comunidades como Madrid, que además son ahora el modelo del gobierno de los tres partidos de derecha, de Ciudadanos, de Vox y del Partido Popular, y por lo tanto a nosotros nos van a encontrar sumando con las asociaciones, sumando con la ciudadanía, con las puertas abiertas, con los oídos abiertos a escuchar a las problemáticas de la ciudad, y sobre todo aportando soluciones y aportando proyectos al futuro. ¿Por qué no recoge el guante que ha lanzado Juan Fernández a ti, al secretario general provincial, a Pilar Parra? Os ha retado públicamente a un debate. Pues mira, Antonio, y lo ha hecho en muchísimas ocasiones. Esto es muy sencillo, Antonio, de responder. El tema, en primer lugar, está judicializado. Yo las explicaciones las daré en el juzgado cuando tenga que darlas, y Juan tendrá que dar las respuestas, que no explicaciones, en el juzgado cuando tenga que darlas. Pero vamos a imaginarlo y vamos a hacer un símil que es muy sencillo de entender, que una persona atraca un banco y por eso es denunciado. Y lo imputan y lo citan al juzgado. Y él lo que hace es anunciar en la televisión que quiere tener un debate público con el director del banco para ver si esos atracos se produjo o no. Las cosas judiciales se resuelven en los ámbitos judiciales. Y los debates políticos se desarrollan en los espacios políticos. Y yo tengo que recordar que yo sí he tenido un debate político y muy importante con Juan Fernández. Lo tuve el 17 de noviembre de 2017 en la sede del PSOE, que es donde se desarrollan los debates políticos del PSOE. Lo tuve y él anunció aquí contigo en la televisión, lo anunció también en Radio Linares y en los diferentes medios de comunicación, que se iba a presentar a continuar siendo secretario general del PSOE de Linares. Yo mantuve allí un debate con él, apareció también una tercera candidatura, Alfredo Catalán, participamos los tres en un debate y libre y legítimamente los militantes y las militantes del Partido Socialista Obrero Español pudieron elegir a quién es lo que querían como futuro. Y afortunadamente para mí y para mi candidatura fuimos elegidos nosotros con cerca del 80% de los votos. Y él se retiró cuando vio que no tenía votos suficientes ni siquiera para sostener la votación de la mesa. Ese debate político se produjo donde se tenía que producir, el debate judicial se producirá donde se tenga que producir, y yo lo que no voy a asistir es hacer un espectáculo de lo que él quiere, de tratar de destrozar al partido que le ha dado de comer, que le ha dado de vivir, que le ha hecho su carrera política. ¿Pero tiene argumentos para destrozarlo? ¿Cómo para tener argumentos para destrozarlo, Antonio? ¿Y entonces qué problema hay en ese debate? Pues Antonio, porque ese debate es un debate que está judicializado y los debates judicializados se resuelven en sede judicial. Y ya llegará su momento de que exista ese debate en la sede judicial. Y ya llegarán las conclusiones de la Fiscalía, las conclusiones de la Judicatura y también de la acusación particular. Y él tendrá que responder ante esas acusaciones pues como mejor entienda o como mejor sus abogados le expliquen que tiene que defenderse. Pero un debate de carácter judicial se defiende, se corrige, se resuelve, se verifica y además se judicializa en la sede del juzgado, en este caso en el número 2 de Linares, que es donde se dirimirá ese debate.
Lo demás forma parte del espectáculo. Juan Fernández quiere poner una pantalla de humo para que se oculte pues su nefasta gestión administrativa en el Ayuntamiento de Linares y también su nefasta gestión económica, tanto en el Ayuntamiento como en el PSOE. Sí, a mí no me van a encontrar... Pero ese debate no interferiría para nada en el proceso judicial. Pues cómo no va a interferir en el No, ese para debate, nada, ¿no? en O el sea, el espacio proceso judicial se seguiría... Antonio, yo te respeto mucho como periodista, pero tú entiendes que nuestros asesores judiciales, incluso la misma jueza, ha recomendado que no exista ningún tipo de interferencia en el proceso judicial. Vamos a respetar los tiempos judiciales, tú también lo harías, tú no participarías en ese debate, tampoco participaría nadie de los que me están escuchando. Hombre, nosotros responderemos, no he visto en esa tesitura nosotros ni, responderemos, no sé. y espero que no te veas nunca, nosotros responderemos en sede judicial, que es donde hay que responder. No vamos a mantener el debate con alguien que hizo un atraco en el banco, como te he dicho antes, con el director del banco, que el juzgado resuelva. ¿El presuntamente no lo ponéis por delante? Yo claro que lo pongo presuntamente, y además yo espero que el juicio sea absolutamente justo y que sea un juicio justísimo para todas las partes, para Juan Sánchez, para Juan Fernández y por supuesto para el partido que yo represento, que es el PSOE. Yo no he sido quien ha denunciado a Juan Fernández, quien ha denunciado a Juan Fernández ha sido el PSOE a nivel federal. Ayer mismo nuestra vicesecretaria general, Adriana Lastra, respaldaba esa denuncia, también la respaldaba, lo decías tú al principio, la presidenta del PSOE de Andalucía, Micaela Navarro, y el propio secretario general provincial. Un partido con 140 años de historia no se anda con chiquitas a la hora de denunciar a una persona. Las pruebas son muy evidentes. Y el presuntamente, claro que lo mantenemos y lo mantendremos siempre, hasta que sea juzgado y quizás hasta que sea condenado. Pero es cierto que el auto de imputación también es muy claro y yo si leyese un auto de imputación hacia mí en esos términos estaría bastante asustado. Y yo creo que esa es la situación en la que se encontrará ahora mismo Juan Fernández. Pero no quiero, Antonio, que esta sea la finalización de la entrevista, el hablar de Juan Fernández. No, nosotros trabajamos por un futuro para la ciudadanía de Linares, por un futuro para los hombres y mujeres que necesitan empleo y que necesitan de los servicios públicos para que su futuro sea mejor, para que el futuro de su hijo e hija sea mejor, para que mi hijo pueda desarrollarse aquí en Linares y pueda en el futuro trabajar en Linares, para que pueda asistir a un colegio en Linares, para que pueda tener su médico en Linares y sea sostenido con fondos públicos, para que yo no tenga que hacer un copago sanitario por las recetas de mi hijo ni por mis recetas si me pongo enfermo. Y especialmente para que las personas mayores no tengan que hacer copago tampoco sanitario por sus recetas. En ese ámbito me van a encontrar siempre los ciudadanos, me van a encontrar las asociaciones. En ese ámbito van a encontrar a los compañeros y compañeras que trabajan desde la Ejecutiva Provincial y también a los compañeros y compañeras que van a formar parte de la mejor candidatura que va a haber en las elecciones, que sin lugar a dudas va a ser la candidatura del Partido Socialista, que va a estar integrado, no te voy a decir ninguno de los nombres, pero va a estar integrado por ingenieros, por ingenieras, por farmacéuticos, por profesionales de la metalurgia, por profesionales también del ámbito sociosanitario, por profesionales del trabajo social, por gente con formación y con gente con vinculación a diferentes asociaciones, a diferentes espacios sociales de Linares. Gente, en definitiva, que tiene compromiso con nuestra ciudad, compromiso con nuestro futuro. Perfecto. Daniel, gracias, suerte. Muchas gracias a vosotros, Antonio. Gracias. Puede venir cuando te dé la gana. Siempre lo hago. Aquí está mi mosaico. Lo sabe que puede venir cuando quiera. Aquí está mi mosaico, Antonio. Sí. Bueno, ese es otro debate. Señores, que terminamos ya que, bueno, con creces hemos superado el tiempo. Vámonos con las farmacias de guardia abiertas hoy en Linares, que son las de siempre, las que abren de 10 a 10 de la noche y que son esas, ya lo saben, si tienen alguna urgencia. Pero hay 24 horas de guardia, en este caso, para una farmacia que mantiene ese turno en calle Pontón, hoy lunes, mañana en Plaza de la Constitución 3 y el miércoles en Risco 28. Se quedan ahora con Linares al día, el informativo, noticia también la reapertura ayer o reinauguración, inauguración oficial, llámenlo como quieran, de la Casa del Pueblo, la sede del PSOE de Linares, entre otros asuntos que les vamos a ofrecer en el tiempo de noticias. Y luego el fútbol, partido Rincón-Linares, 1-4 fue el resultado, ya lo saben. Volvemos el miércoles, que disfruten, buenas noches.